unidad 4 vamos a ver lo que es el estudio de la preadolescencia. Preadolescencia es como llamamos a la etapa anterior a la adolescencia. Es un periodo de tiempo en el que los chicos y chicas ya no son tan niños, pero aún no han comenzado su pubertad. El estudio de la preadolescencia es una etapa que une la niñez con la adolescencia y marca el comienzo de una construcción de identidad en los jóvenes. Cada niño tiene su propia maduración, pero en términos generales, el periodo que hablamos tiene un lugar entre los 11 y 13 años. Transformaciones y cambios desordenados en la conducta, reacciones paradójicas y contrapuestas. Saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. Suelen hablar de un descenso en el rendimiento escolar, donde se mezclan los deseos experimentales y las desganas de por todo. Cambios físicos. Los cambios físicos de las niñas son casi más evidentes que los de los niños. Les crece el pecho, las caderas se ensanchan y empiezan a surgir vello. Además, al final de la preadolescencia será cuando les llegue su primera menstruación, también llamada menarca o menarquía. En los niños, la pubertad comienza generalmente con el crecimiento de los testículos y el pene, luego el vello en el pubis y las axilas. Los músculos crecen, la voz se hace más gruesa y el vello facial aparece surgiendo el proceso de la pubertad. La nutrición y el crecimiento. Hay que elegir productos lácteos bajos en grasa o sin grasa. Las proteínas magras, tomar decisiones de proteína magra como la carne de res magra, pollo sin piel y pescado. Hay que tratar de variar sus opciones de proteína que incluyen los huevos, frijoles, guisantes y legumbres. También el calcio, el hierro, las proteínas y las vitaminas son nutrientes específicos que ayudan en el crecimiento corporal. Por lo tanto, todos los alimentos que contienen estos nutrientes contribuyen al desarrollo. En el adulto, el crecimiento está muy ligado a la genética. Los genes marcan nuestra estatura final. El desarrollo del cerebro. En la preadolescencia, el cerebro cognitivo es mucho más maduro que el emocional. Han seguido su cerebro emocional sin detenerse a pensar ni por un instante en las implicaciones que tenía al acto que estaban a punto de cometer. La mente es muy activa y por ello propensa a las distracciones. El desarrollo cognitivo. Un niño en la adolescencia temprana utiliza más pensamientos complejos enfocados en la toma personal de decisiones, tanto en la escuela como en el hogar. Empieza a mostrar el uso de operaciones lógicas formales en las tareas escolares, comienza a cuestionar la autoridad y las normas sociales. La etapa de operaciones concretas. Desde que el ser humano nace se origina un desarrollo cognitivo que estimula de manera paulatina y constante. Es el proceso mediante el cual aprendemos a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas o la planificación. Este procedimiento, que se da durante varias etapas, entre las que se incluye la etapa preoperacional, se prolonga hasta la adolescencia e implica fusiones sofisticadas y únicas de cada persona, y se crea a través del aprendizaje y la experiencia. Uno de los grandes teóricos sobre este aspecto es el psicólogo suizo Jean Piaget, que anunció la exhaustiva teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. La teoría se ocupa de la naturaleza del conocimiento y de cómo los humanos gradualmente lo adquieren, lo construyen y lo utilizan. La etapa de las operaciones concretas es desde los 7 hasta los 11 años. Los niños ya elaboran pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones, aunque su raciocinio se limita por lo que pueden oír, tocar y experimentar. El desarrollo del lenguaje. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Su desarrollo va a posibilitar la riqueza comunicativa y con ellas múltiples ventajas para las personas. El desarrollo del lenguaje está enmarcado dentro de los procesos del desarrollo evolutivo de las personas. Por lo tanto, está dentro de una de las etapas que caracterizan los periodos evolutivos y presentan con las lógicas variaciones individuales de unas características generales. El desarrollo del mismo comienza en la primera infancia, con su adquisición, pero se extiende durante los años posteriores, ya que va mucho más allá de la adquisición. A lo largo del desarrollo se va dotando de sentido al mismo. No debemos olvidar prestar atención a este desarrollo en las diferentes etapas, siendo la adolescencia una etapa clave para el desarrollo humano. Es importante que procuremos estimular las capacidades lingüísticas, de expresión y comunicación de los adolescentes. La gramática. El desarrollo del lenguaje de los adolescentes está relacionado con su crecimiento cognitivo, o son capaces de desarrollar complejas creaciones sintácticas para explicar los nuevos conceptos que aprenden.
o también cómo se desarrollan socialmente. Aprenderán las diferencias sociales sutiles en cuanto a cómo se comunican ciertos grupos y serán capaces de adaptar su lenguaje a esta situación. Puyuelo define el lenguaje como una conducta comunicativa, una característica especialmente humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación. Le permite al hombre hacer explícitas las intenciones, establecerlas, convertirlas en regularizaciones muy complejas de la acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje. Para Payuelo, la adquisición del lenguaje oral, por otra parte, del niño, no solo se produce de la forma aislada, sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a reconocer las diferencias de contextos para múltiples propósitos. La influencia de la escuela en el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo significa el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar. Este crecimiento se presenta de distintas maneras de los 6 a los 12 años y de los 12 años a los 18. Los niños en esta edad, entre los 6 y 12, desarrollan la capacidad de pensar de manera concreta. Estas denominan operaciones concretas y se llaman concretas porque se hacen alrededor de objetos y eventos. Esto incluye saber cosas como combinar, separar, ordenar y transformar objetos y acciones. Las edades entre los 12 y 18 años se llaman adolescencia. En este grupo de edades presenta un proceso de pensamiento más complejo. Este tipo de pensamiento también se conoce como la elaboración de operaciones lógicas formales a las cuales tienen un pensamiento abstracto, es decir, el pensamiento acerca de las distintas posibilidades. La capacidad de razonar a partir de principios conocidos, lo que significa formar sus propias nuevas ideas y preguntas. La consideración de muchos puntos de vista. Esto significa comparar o debatir ideas u opiniones. El análisis acerca del proceso de pensamiento. Esto significa ser consistentes en el acto de progresar pensamientos. El desarrollo de la percepción. Durante la infancia, el niño es incapaz de percibir Durante la infancia, el niño es incapaz de percibir en la mayoría de las ocasiones las consecuencias que producirán sus actos en un futuro. En la preadolescencia comienza a preocuparse y a medir las posibles consecuencias de sus acciones. Esto representa uno de los primeros indicios del pensamiento maduro. Desarrollo de la atención. La atención del niño al comienzo de la etapa infantil refleja sus intereses con relación a los objetos circunstanciales, a las acciones realizadas con ellos. El niño se concentra solo mientras no decaiga su interés. Por eso, los niños rara vez logran ocuparse de una misma cosa por tiempo prolongado. Desarrollo de la memoria. La memoria es uno de los muchos procesos cognitivos que desarrolla nuestro cerebro día con día. Sin lugar a duda, existen diversos constructos que intentan describir qué es la memoria, pero en lo que estos concuerdan es la importancia vital de este proceso para los individuos, ya que funge como proceso mediador en la adquisición de habilidades cognitivas. Portellano la define como una función cognitiva que le permite al individuo retener información aprendida, y Candel se refiere a esta como un almacén que se nutre de nuestra habilidad para adquirir nuevas ideas de la experiencia y retenerlas a lo largo del tiempo. Existen estudios que nos mencionan la existencia de estos procesos desde la etapa prenatal, aunque en formas muy básicas. El desarrollo de la memoria se verá influenciado por la maduración de diversas estructuras cerebrales, como la corteza prefrontal, el hipocampo, los ganglios basales, cerebelo, entre otros que participan en este proceso, y por el medio en el que se encuentra inmerso el individuo. La pubertad y la adolescencia son etapas críticas en el individuo. Se ha comprobado que los cambios hormonales que manifiesta en esta población también son relevancia en el proceso de memoria, incluso marcan una diferencia de acuerdo al sexo. Desarrollo del pensamiento. Un joven al final de la adolescencia utiliza pensamiento complejo para enfocarse en los conceptos menos autocentrados y en la toma de personal de decisiones.
Tiene cada vez más pensamientos acerca de los conceptos globales, tales como justicia, historia, política y patriotismo. Con frecuencia desarrolla puntos de vista idealistas sobre temas o inquietudes específicas. Puede debatir y desarrollar intolerancia sobre puntos de vista opuestos. Comienza a enfocar su pensamiento en decisiones sobre su carrera. Comienza a enfocar su pensamiento sobre los roles que surgen como un adulto en sociedad. El desarrollo psicosocial. Según UNICEF, son adolescentes las personas que tienen entre 10 y 19 años. Desde un punto de vista biológico, la adolescencia coincide aproximadamente con la pubertad, etapa en la que los seres humanos experimentamos importantes cambios fisiológicos, principalmente a nivel sexual y cognitivo. Sin embargo, la adolescencia no puede definirse solo con los procesos de maduración biológica. Tiene, además, una dimensión social y cultural de las que depende la atribución de significados, conductas y expectativas a esta etapa de vida, que varían según sociedades y épocas. La adolescencia es un periodo que incluye la niñez y su superación. La Convención sobre los Derechos del Niño define como niño a toda persona menor de 18 años. Entre los 10 y 17 años somos niños y al mismo tiempo adolescentes. Pero entre los 18 y 19 ya no somos niños, aunque sigamos siendo adolescentes. No hay un único consenso acerca de los límites de la adolescencia. Si bien es cierto que la mayoría de las fuentes institucionales y profesionales coinciden que su inicio se halla entre los 10 y 11 años, existen importantes diferencias respecto a su finalización, sus etapas y el rango de edades que definen cada una de ellas. El autoconcepto. El autoconcepto en la adolescencia es un tema relevante por su impacto en el bienestar personal. El autoconcepto es lo que la persona cree y siente sobre sí misma. El ámbito escolar es un espacio de importancia en la construcción de la autopercepción de uno mismo. El autoconcepto es una dimensión de personalidad y hace referencia a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta imagen va a variar a lo largo de la etapa de la adolescencia. Estos cambios físicos van a romper la armonía que habían alcanzado el autoconcepto en la etapa anterior de la niñez. La autoestima es la valoración que tienes de ti mismo. Puede ser positiva, que es una autoestima, o negativa, que es una baja autoestima. Se forman con los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que has tenido durante toda tu vida. El concepto de autoestima no es tan fácil de definir como explicar en relación con los múltiples factores que influyen en él. El amor y el respeto que dirijo a mí mismo a base de a cómo me valoro incluye un sinfín de epígrafes debido que no tanto en la parte de amor y respeto dirigida a uno mismo, sino al cómo me valoro. Las valoraciones en las etapas se basan en la autoestima. Tienen que ver a nivel interno cómo evalúo mis éxitos y mis fracasos. Y en este apartado incluye una gran medida de manera en la que proceso mis propias vivencias, la capacidad de asumir las responsabilidades de nuestros actos y la capacidad de apreciar solo aquello que podemos mejorar, sino también nuestras capacidades y habilidades más potentes.